I don't recall. No me acuerdo. Then put your hand on the Bible. Ahora pon tu mano sobre la Biblia y jura por Dios que has estado en la luna. Remove Para eliminar one of the fruits. una de las capas de protección de la verdad. We're here with Bart. Estamos aquí con Bart Siprel, periodista de investigación y autor. Bart, muchas gracias por estar disponible para esta entrevista. Glad to be here. Claro, me alegro de estar aquí, Dan. I think Genial. Creo que algunos de nuestros oyentes probablemente estén familiarizados con el hecho de que fuiste golpeado por un astronauta. ¿Cuál fue? Edwin Aldrin Edwin Jr. Aldrin Jr. Junior. Edwin Aldrin Jr. What other ¿Qué otras locuras te han ocurrido? ¿Qué experiencias memorables has tenido especialmente en tu trabajo? Well, there's many of them. Bueno, hay muchas. La siguiente que me viene a la cabeza es que produjimos la primera película en inglés, A Funny Thing Happened on the Way to the Moon, y fue financiada por un millonario que construye cohetes para la NASA, quien sabe que las misiones a la Luna son falsas y sintió que era su deber patriótico revelarlo. Produje la película partiendo del supuesto de que podría ser cierto que son falsas. La película costó casi $1 millón. Puede verse en la página de inicio de Sibrel.com. Se titula A Funny Thing Happened on the Way to the Moon. A los 3 años y medio del proyecto de 7 años, obtuvimos una grabación de audio, material clasificado de un informante de la NASA, de la tripulación del Apolo 11, la supuesta primera misión lunar, fingiendo parte de la misión lunar delante de ellos. Dicha grabación de audio tenía una tercera pista de audio en la que la CIA les decía cómo hacerlo. Eso me convenció a 2 ejecutivos de noticias de la NBC de que la NASA realmente falsificó el alunizaje, y fue una experiencia que me cambió la vida. Después de esta película, produjimos otra titulada Astronauts Gone Wild, pero este título surgió a posteriori, después de que un astronauta me golpeara, otro me amenazara con puñetazos, otro me diera patadas y por último me amenazara con dispararme. En un caso habíamos dejado accidentalmente un micrófono en marcha con un astronauta y el cámara se había olvidado de parar la grabación. Así que mientras la cámara estaba en la parte trasera del coche de alquiler en la entrada de la casa del astronauta, previamente le habíamos enseñado las imágenes secretas, lo que le había molestado mucho. Se grabó la conversación privada que mantenía con su hijo en su casa con la puerta cerrada y discuten si deberían llamar a la CIA para que me maten, lo cual no sería necesario si realmente hubieran estado en la Luna. Mentir sobre haber volado a la Luna es una mentira satánica de proporciones gigantescas. No golpeo a la gente, pero te mataré si no te vas de mi casa. Estoy en camino. ¿Deberíamos coger una pistola y dispararte antes de que te vayas? Bueno, nuestra cámara de vídeo está funcionando si quieres hacer eso. That would be great footage for us. Sería un gran material para nosotros. Nos vemos más tarde. Espero que en la corte. ¿Quieres llamar a la CIA y que los maten? So those are the two. Así que esos son los 2 momentos más destacados. Y si miras el libro que acaba de salir en alemán de la editorial Kopp, fui literalmente secuestrado por la CIA e interrogado con un suero de la verdad, porque había encontrado las imágenes de la película que demostraban que no estaban en la Luna. 2 ejecutivos de noticias de la NBC también estuvieron de acuerdo en que esto demostraría que los estadounidenses no estaban en la Luna. Sin embargo, amenazaron a la NBC con apagar su canal si decidían emitirlo, así que se acobardaron. Now, Bart, if you were Bueno, Bart, si tú... Y yo diría que nuestra audiencia es bastante abierta de mente a nuevas teorías, incluso teorías de conspiración. Así que si tuvieras que hacer un turbo resumen, ¿sería la historia en la que falsifican la imagen de la Luna a través de la ventana tu mejor argumento de 30 segundos? ¿Cómo se convence a alguien que se resiste a aceptar cualquier cosa que tenga siquiera un atisbo de teoría conspirativa? ¿Qué enfoque elegir? Well, you have to have an open mind to see. Bueno, tienes que estar abierto para ver la verdad. He hablado con profesores universitarios que decían que si un astronauta del Apolo admitiera que era falso, seguiría creyendo que pisó la Luna. En un discurso de 30 segundos se puede demostrar con lógica que la llegada a la Luna fue un fraude. Hoy, después de 55 años, con mejores cohetes y ordenadores, la NASA puede enviar a un astronauta al espacio a una milésima parte de la distancia a la Luna como máximo.
Así que lo que realmente afirman es que la NASA, en una época en la que todos sus ordenadores juntos solo tenían una millonésima parte de la potencia de cálculo de un teléfono móvil, envió astronautas 1000 veces más lejos en el espacio en el primer intento de lo que puede hacerlo hoy. Así que se afirma que por primera vez en la historia del mundo la tecnología del pasado era mejor que la del futuro, lo cual es imposible y no significa otra cosa que no fueron a la Luna. Right. I want to get back to that one about. Correcto. Quiero volver más tarde a la antigua tecnología que ahora ha desaparecido. Pero antes de entrar en detalles, tengo la siguiente pregunta. Dinos por qué es tan importante averiguar la verdad sobre el alunizaje. He hablado con gente que me ha dicho, mira, no quiero hablar del 11 de septiembre, eso fue hace 24 años. Pasemos a hoy, a tiempos modernos. El alunizaje fue en 1969. Con todo lo que está pasando en Ucrania y Gaza, con la deuda nacional y el problema de la inmigración, con todas las cosas en las que tenemos que centrarnos, ¿por qué es tan importante el alunizaje? Well, it's like, let's say, Dan, you and I Bien, digamos, Dan, que tú y yo vivimos en un barrio y una vez al mes durante los últimos 50 años desapareció un niño. Digamos, simplemente sucede, o lo que sea. No. Esas personas están en libertad y no solo falsificaron el alunizaje, asesinaron a gente para encubrirlo. Esa no es mi opinión, es la opinión de las viudas y familiares de los astronautas muertos que me lo dijeron, que el que se suponía que iba a ser el primer hombre en pisar la Luna fue asesinado por la CIA porque no cooperó con la estafa de la NASA. Así que esta gente no solo está falsificando los alunizajes que estamos pagando, también estamos pagando por nuestro propio engaño. También pagamos los sueldos de los agentes de la CIA que mataron a nuestros hermanos por intentar denunciar los crímenes del gobierno corrupto. Nuestro país se fundó porque el rey Jorge se convirtió en un tirano. Y se dice que el pueblo tiene derecho a alterar o abolir un gobierno si interfiere con la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Bueno, la primera es la vida. Asesinan a su propia gente para llevar a cabo estas estafas particulares. Y la verdadera razón por la que importa es que solo una de las dos es cierta. O llegaron a la Luna, pusieron una bandera en la roca más cercana y volvieron y no perecieron en la línea de, tío, eso estuvo cerca, aunque 50 años después solo pueden recorrer una milésima parte de la distancia, o que la nación más poderosa del mundo haya falsificado el mayor logro de la humanidad y asesinado a personas de su propio pueblo para encubrirlo mientras hipócritamente afirman representar la verdad y la justicia. Si la segunda es cierta, y te aseguro que lo es, puedes ver todas las pruebas gratis en cibrel.com. Así que si eso es cierto, entonces la falsificación del alunizaje es mucho más profunda que si hubiera sucedido realmente. ¿Lo entiendes? Es tan monumentalmente importante, y si el público no aprende la verdad de que estos criminales están mintiendo hasta este punto, entonces será nuestra propia ruina. What do you think would happen? ¿Qué crees que pasaría si la verdad sobre el alunizaje se hiciera pública y la mayoría de los americanos, una gran mayoría de los americanos, supieran lo que estaba pasando? Knew what was going on. Well, I was in Berlin twice when the Bueno, estuve en Berlín 2 veces cuando el muro aún estaba en pie. Y fue una experiencia bastante aterradora. Incluso ayudé a alguien del KGB a desertar a Occidente. Y cuando cayó el muro, fue uno de los momentos más bellos del siglo XX. Imagínate que suenan nuestros teléfonos y el productor dice, dejadlo todo, encended la tele, uno de los astronautas del Apolo está confesando. El mundo se quedaría en silencio. Nos detendríamos y diríamos, Dios mío, ¿de verdad es tan malo? ¿Hasta dónde hemos llegado? No solo falsificaron el alunizaje, sino que asesinaron a mucha gente para encubrirlo. Incluso tenemos un testigo que les vio rodar en la base aérea en 1968 y que confesó que había matado a otro trabajador de la base aérea de Cannon para mantenerlo todo en secreto. that he murdered another worker at Cannon Air Force Base to keep it a secret. Esto es mucho más profundo que si hubieran volado a la Luna. Y la diferencia es que quien quiera que asesinara a John F. Kennedy, siempre puedes encontrar a alguien a quien colgarle el sombrero de que lo hizo con un motivo. Sigue siendo trágico. Lo mismo ocurre con el 11 de septiembre. Puedes cambiar quién lo hizo y por qué. Sigue siendo trágico. Esto, en comparación, es una mentira positiva, ¿lo ves? Y yo vengo y quiero quitarles este dulce caramelo y decirles la amarga verdad.
Ahora el público, e incluso los productores de podcast, que dicen estar en contra de la corrupción, defienden a los autores de todos estos delitos. Trump puede decir la verdad sobre John F. Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King, pero si no admite la verdad sobre la estafa del alunizaje, entonces el Estado profundo ha ganado y él es cómplice. Así que si quiere ganarse el apoyo del público para reformar el gobierno, si quiere limpiar la casa, el jefe de NBC News dice que no hay mejor manera de mostrar al público lo mal que se ha puesto sacando a la luz la estafa del alunizaje. Después, republicanos y demócratas dirían, no sabíamos que era tan grave. El hecho es que Robert Kennedy Jr., que tiene más acceso a los archivos de John F. Kennedy que Oliver Stone, ha dicho con un 100% de certeza que la CIA mató a su tío, el presidente de los Estados Unidos, porque quería eliminar a los malos elementos del gobierno. Luego tenemos a Robert McNamara, el secretario de Defensa, que dijo antes de morir que la guerra de Vietnam, contra la que la opinión pública estaba en contra, no solo se inició porque el Congreso había aprobado una ley basada en una mentira. Dijo que el ataque en el Golfo de Tonkin nunca ocurrió. Lo que quiero decir, Dan, es que si la CIA está dispuesta a matar a su propio presidente, está dispuesta a matar innecesariamente a 58.220 de su propia gente, entonces no tendrá ningún problema en falsificar una imagen de vídeo. Y hay 4 veces más pruebas de las necesarias para demostrar ante un tribunal que falsificaron el alunizaje. Pero esa es una verdad que la gente no quiere oír. Prefieren creer una mentira. Es literalmente como Papá Noel para los adultos. Decir la verdad avergonzaría temporalmente a Estados Unidos, pero si no se hace, tanto peor será que los estudiantes y los libros de historia institucionalicen una mentira. Necesitamos saber esto. Nuestro testigo ocular dijo que el presidente Johnson estuvo personalmente en la base aérea Cannon el 1 de junio de 1968 para presenciar la filmación del alunizaje, y que Nixon lo aprobó aproximadamente un año después. Así que hay presidentes, tanto republicanos como demócratas, que apoyan esta mentira atroz y arrogante. Realmente es una mentira blasfema. Conoce la Torre de Babel, que nunca se completó. Se suponía que iba a llegar a los cielos. ¿Qué significa poner un hombre en la luna? Alcanzar el cielo. Un famoso escritor dijo de la Torre de Babel, el monumento a su orgullo se convirtió en un monumento a su locura. Estaba inacabada. El Mesías dijo, construir una torre y no completarla es hacer el ridículo. Y entonces mi película, también en la página web, ciprel.com, mostramos al Titanic y Dan, ellos escribieron el barco que Dios mismo no podía hundir. Y entonces Richard Nixon, aun sabiendo que no estaban en la luna, dijo, poner un hombre en la luna es el segundo mayor logro después de la creación del universo por Dios. Esa es una verdad importante. Es algo absolutamente profundo que la humanidad falsificó el alunizaje. Si no decimos la verdad, nunca nos curaremos de este cáncer. Now moving from Trump to Nixon. Pasando de Trump a Nixon, ¿eres de la opinión de que Nixon definitivamente sabía? Of course he knew. Yeah. Claro que lo sabía. No estuvo presente en el lanzamiento de la primera misión lunar. Tenemos al presidente japonés, al canciller alemán, a todos los líderes mundiales, excepto el presidente de Estados Unidos, quien tenía miedo de aparecer. Hizo que le sacaran una foto estrechando la mano de Neil Armstrong, porque podrían pillarles y parecería aún peor. Después de que salieran con la suya, apareció 6 meses más tarde en el segundo lanzamiento, cuando la gente ya estaba convencida de que podíamos poner un hombre en la luna. ¿Tenía una excusa oficial para su ausencia en la primera salida? I think he said Creo que dijo que tenía que sacar a pasear su perro. Come on. Oh, vamos. that's a little bit of a joke, but there would be Era una pequeña broma. Pero no hay ninguna razón para que el presidente no esté allí. Lo reprogramarían para que pudiera estar allí. Lo harían. what they would do. Yes, yes. Sí, así es. Recientemente estuviste en Joe Rogan durante 3 horas y media. ¿Crees que su entrevista fue justa? Fair? Well, ¿Justa? Bueno, lo que pasa con la imparcialidad es que la gente cree que tenemos que escuchar la versión oficial de la historia para ser justos. Eso es lo contrario de la verdad.
Llevamos 55 años escuchando la historia oficial. Si ahora contáramos nuestra versión durante 55 años, solo estaríamos a la par. Ya sabemos lo que piensan, ya sabemos lo que dirán. Joe Rogan me dijo en privado que sentía que tenía que hacerlo porque había gente nueva que lo veía por primera vez. Yo no estaba de acuerdo con eso, pero tal vez tenía razón de todos modos, porque en la página de inicio de Ciprel.com está esta cita de alguien quien reseñó mi libro en Amazon. Dijo básicamente que pensaba que las misiones a la Luna eran reales y nunca lo cuestionó hasta que vio a Bart Ciprel en Joe Rogan y se hizo tan obvio que era falso. Había leído el libro y ahora lo tenía aún más claro. Es absurdo creer que hicieron el primer intento con una millonésima parte de la potencia de cálculo de un teléfono móvil, cuando 50 años después todavía no son capaces de recorrer una milésima parte de la distancia. ¿Lo entiendes? Es como decir que Lindbergh voló 3.000 millas a través del Atlántico en 1927, pero 50 años después, en 1977, un avión solo puede volar 3 millas. ¿Te das cuenta de que tras la detonación de la primera bomba atómica en 1945, 10 años después, las bombas atómicas eran 1000 veces más potentes? Así que si hubiéramos podido volar a la Luna en el primer intento con una millonésima parte de la potencia de cálculo de un teléfono móvil, 10 años después estaríamos en Marte. Ahora estaríamos en un sistema solar diferente y habría bases por toda la Luna. 8 presidentes han dicho que volveremos a la Luna en 5 años, empezando por Reagan, luego fue Bush padre, luego Clinton, luego George Bush hijo, lo dijo 2 veces, luego Obama, luego Trump. Todos han dicho que iremos a la Luna en 5 años y no pueden. En 2014 dijeron, tendremos humanos en órbita alrededor de la Luna en 2018. Y llevaban 2 años de retraso y solo pusieron maniquíes en órbita alrededor de la Luna. En los años 60 podían conducir coches y jugar al golf en la Luna, pero hoy lo mejor que pueden hacer es poner maniquíes en órbita alrededor de la Luna. La verdad está delante de tus ojos. No sé por qué la gente no puede ver eso. Sí, eso es una de las cosas más evidentes que he observado. Estamos hablando de la tecnología de 1969 y no la hemos mejorado hasta el punto de poder hacerlo de nuevo. Y no solo nosotros, hay otros países que ahora son bastante ricos, podríamos decir China, Rusia, Japón, India, la Unión Europea, sin duda tienen el dinero y la tecnología para hacerlo. Rogan retomó este punto nada más empezar, diciendo, sí, pero la escala de la operación en la que participaron 400,000 personas y la voluntad de llegar tan lejos para volver a hacerlo no existe. Well, that's just not true. Eso no es cierto. El gobierno hace lo que quiere, independientemente de que el pueblo esté a favor o en contra. No hay nada más que ver todas las guerras en las que hemos participado y en las que la opinión pública estaba en contra, pero se hicieron de todos modos. Y esa es una de las razones por la que la gente dice que debe ser real, porque no se puede ocultar un secreto a cientos de miles de personas. Bueno, eso tampoco es cierto en absoluto. La bomba atómica fue el mayor secreto de la Segunda Guerra Mundial. En ella participaron 129.500 personas y solo 8 sabían lo que estaban construyendo. Es como decir que Bank of America tiene 500,000 empleados de ventanilla. ¿Pero de verdad crees que lo que saben estos empleados sobre la corrupción de su banco es idéntico a lo que sabe su director general? ¿De verdad crees que la CIA es tan estúpida como para decirle al tipo que fabrica el guante o la manilla de la puerta o el maletero, oye, en realidad no vamos a ir a la Luna, no se lo digas a nadie? El hecho es que Eugene Kranz, el director de vuelo con el que hablé personalmente, dijo que nadie en el centro de mando durante un lanzamiento podía decir la diferencia entre un vuelo simulado y, cito, un vuelo real. Es solo un montón de números desplazándose por una pantalla. Así pues, ¿cómo deberíamos ser capaces de reconocerlo, ya sea como niños de 4 años en el salón de nuestra casa o cuando lo veamos en vídeo 20 años después? Bueno, este tema tiene muchos aspectos. Cuando miro los argumentos de la gente en YouTube o en la página de Wikipedia intentando refutar todo lo que tú y otros negacionistas del alunizaje habéis descubierto, hay mucho ahí. Pero lo más importante, ¿hay argumentos que nieguen el alunizaje que Wikipedia y la NASA ni siquiera intentan refutar? ¿Simplemente son tan irrefutables que ni siquiera se molestan en abordarlos? Bueno, mis imágenes de la película que descubrí que los muestra fingiendo estar a mitad de camino a la Luna ante nuestros ojos.
Es inquietantemente convincente. En ese segmento, que más tarde sería editado y reproducido para audiencias televisivas de todo el mundo, datado en julio 19, 1969, Neil Armstrong se condena a sí mismo al afirmar que se encuentra a 130.000 millas de distancia a medio camino de la Luna. Como también se indica en el diario de vuelo de la NASA en ese día, en realidad se encuentra en una órbita terrestre baja de unos cientos de millas. Recibido, Houston. Apolo 11 está llamando desde unas 130.000 millas de distancia. Aquí, en otro segmento que también se emitirá después de la revisión, Neil Armstrong explica incorrectamente a los telespectadores cómo se realizó la grabación, acercando el objetivo de la cámara al cristal de la ventana, como debería ser si estuviera a la distancia indicada de la Tierra. Y solo tenemos una ventana que ofrece una vista de la Tierra, y está tapada por la cámara de televisión. Sí, como dijo, la ventana estaba completamente llena con la cámara de televisión. El brazo de un astronauta no podría interponerse entre la cámara y la ventana, como es obviamente el caso en este clip. Media América se vuelve invisible y desaparece en las sombras más allá del Terminator. También se puede ver cómo el astronauta que maneja la cámara reacciona al error, intentando alejarse. Se trata de un segmento que ni siquiera creían haber grabado. Era mucho menos adecuado para la emisión, ya que el objetivo se aleja y la escena cambia al interior de la nave espacial, donde los astronautas están trabajando. Y al parecer, el botón de parada de la grabadora de vídeo saltó sin previo aviso. Aquí está la luz de trabajo difusa que utilizaron para ver los controles sin proyectar la luz sobre la pared de la nave espacial. Aquí han retirado parte del inserto en forma de media luna. Por último, se abre el diafragma y se puede ver la ubicación real de la cámara y la Tierra muy brillante y cercana a través de la ventana. Dos ejecutivos de noticias de la NBC coincidieron en que esto prueba que no estuvieron en la Luna. Me llevaron en avión a Nueva York, me alojaron en Waldorf Astoria y me pagaron miles de dólares por la licencia exclusiva para difundir la historia por todo el país. Los alunizajes son falsos. Recibieron una llamada amenazadora del gobierno y luego la retiraron. Incluso mis críticos estuvieron de acuerdo. Se trata de la tripulación del Apolo 11 fingiendo estar a medio camino de la Luna. ¿Por qué otra razón fingirían estar a medio camino de la Luna si ni siquiera podían recorrer la mitad de la distancia? Ni siquiera podían salir de la órbita terrestre. Y qué sorpresa, 55 años después siguen sin poder salir de la órbita terrestre y por eso los maniquíes orbitan alrededor de la Luna. Hay varias razones para ello. El cohete no tenía suficiente combustible. Tenemos las publicaciones originales de Wernher von Braun, en las que se dice que es imposible volar a la Luna en un cohete. Se necesitarían al menos 3 cohetes, cada uno más alto que el Empire State Building y con un peso de 800.000 toneladas. El Saturno V pesaba solo 2.500 toneladas en lugar de 800.000 toneladas, una diferencia de 30.000 3 veces. Elon Musk tiene un cohete que es unos 3 o 4 pisos más alto que el Saturno V y con este cohete, dijo, solo se puede llegar a la órbita terrestre. Tienes que reposar al menos 8 veces para volar a la Luna, pero no lo hicieron. Y mi libro Moon Man contiene 17 videoclips interactivos que ahora puedes ver en Sibrel.com. En uno de ellos, un ingeniero de la NASA que dice que hay un cinturón de radiación entre la Tierra y la Luna que hay que atravesar para llegar a la Luna. Todos los vuelos orbitales están muy por debajo de eso. Decía que era peligroso o mortal y que aún no se había inventado la tecnología necesaria para superarlo y sobrevivir yendo a la Luna, ¿sabes? My name is Kelly Smith and I work on navigation and guidance for Orion. Mi nombre es Kelly Smith y trabajo en navegación y control para Orión. Nuestro objetivo es alcanzar una altitud de 3.600 millas sobre la Tierra, 15 veces más alto que la Estación Espacial Internacional. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area A medida que of nos alejemos de la dangerous Tierra, volaremos a través del cinturón de Van Allen,
una zona con radiaciones Radiation like peligrosas. this could harm the guidance systems, onboard computers, or other electronics Este on the tipo de run. radiación puede dañar los sistemas de guiado y los ordenadores de a bordo u otros componentes electrónicos de la Orión. We must solve Por these supuesto, challenges tenemos before que we cruzar send esta people to peligrosa this zona region of 2 space. veces, una a la ida y otra a la vuelta. Tenemos que resolver estos problemas antes de enviar gente a esta región del espacio. No habrá astronautas a bordo. No habrá astronautas a We bordo. won't have astronauts inside. We won't have astronauts inside. We won't have astronauts inside. And then you could prove the moon landings are fake. Entonces podrías probar con una sola foto que los alunizajes fueron falsos. En la página de inicio de CIPREL.com mostramos la luz del sol. Puedes comprobarlo tú mismo. Ve a un aparcamiento frente a tu jardín delantero en un día despejado y observa 2 personas, 2 árboles, 2 postes de teléfono. Las sombras siempre discurren paralelas entre sí. Es matemática y científicamente imposible que las sombras iluminadas por el sol se superpongan. Si vas a la página web, podrás ver 2 objetos. Un astronauta, cuya sombra está a las 12 en punto, y una roca que está a 1 metro de distancia y cuya sombra está a las 9 en punto. Divergencia de 90 grados de objetos que están a 1 metro de distancia. Por tanto, se trata de una fuente de luz eléctrica que está muy cerca. Acabamos de demostrar con una sola foto que los alunizajes son falsos. Luego tenemos la grabación de la película en la que se ha fingido la mitad del camino a la Luna. Además, tenemos la lógica de que en 1969 no se podía tener una tecnología espacial 1000 veces mejor que la actual. Y tenemos un testigo ocular, Cyrus Eugene Eckers, el jefe de seguridad de la base aérea Kennan, que poco antes de morir confesó haber asesinado a un compañero de trabajo para encubrir el fraude del alunizaje. Así que ahí lo tenemos. Ellos no han ido a la Luna. ¿Qué puedes hacer? Y si la verdad no sale a la luz, no sé qué decir, pero la humanidad está condenada si no la sacan a la luz. Y el presidente no se toma en serio la revelación. Decir la verdad fomentará la confianza en el gobierno en lugar de destruirla. Now, this counter theory I didn't understand very well. Sí, y ahora esta contrateoría, que no entendí muy bien, la he oído hoy de camino aquí. La respuesta a la hipótesis von Braun o a la afirmación de que necesitamos estos cohetes gigantescos más altos que el Empire State Building es debido a la tecnología del módulo lunar. Se dice que la afirmación de von Braun se refería a lo que costaría enviar un cohete, aterrizarlo en la Luna y traerlo de vuelta. Es decir, dispararlo fuera de la Luna. Pero no tendríamos que alunizar porque sería mucho más fácil volar con el módulo lunar. ¿Habías oído esto antes? No, he's the rocket designer. No, él es el diseñador de cohetes. Dijo que estos números son matemáticos, son irrefutables e inmutables. Eso es lo que dijo, son irrefutables e inmutables. Musk dice que primero hay que hacer 8 viajes de repostaje con el cohete más grande. En una charla TED se dijo que se podría necesitar incluso 24 viajes de combustible para el transporte. Von Braun dijo ante las cámaras que el cohete más grande que una persona puede construir solo puede alcanzar la órbita terrestre y que el combustible debe transportarse a una estación espacial. Must be made in 2 phases. A rocket ship Un viaje alrededor de la Luna debe realizarse en 2 fases. Una nave espacial que despegue de la superficie terrestre consumirá casi todo el combustible que lleve solo para alcanzar una velocidad lo suficientemente alta como para equilibrar la atracción de la gravedad. Sin propulsión, seguirá dando vueltas alrededor de la Tierra en una órbita fuera de la atmósfera. Esta es la primera fase. Sin embargo, si podemos repostar la nave espacial en esta órbita con combustible traído por naves espaciales de carga, podrá emprender la segunda fase, el viaje alrededor de la Luna y de vuelta. Para facilitar este proceso de reabastecimiento, estableceremos una base avanzada en órbita a 1000 millas sobre la Tierra. Esta base avanzada o estación espacial será el cuartel general de la ascensión final a la Luna. Elon Musk is saying the exact same thing. Elon Musk dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Tienes que hacer 8 transportes de combustible, pero el hecho es que estas cosas se vuelven más eficientes en lugar de menos eficientes con el tiempo. Part of the reason for the Sí, ok, ¿qué tal esto? Parte de la razón por la que América tuvo que seguir adelante con el alunizaje fue porque estábamos en una carrera espacial con los soviéticos. Entonces, ¿por qué no se habrían dado cuenta los protagonistas soviéticos de lo que estaba pasando y por qué no gritaron falta? Yeah, so those are the 2 arguments. Sí, así que esos son los 2 argumentos por los que tienen que ser reales. Que había mucha gente involucrada. Ya te he dicho que ni siquiera alguien del centro de mando puede distinguir entre una simulación y un vuelo real, según el director de vuelo con el que hablé. Y el otro argumento es, ¿no les delatarían los chinos o los rusos? Eso no es cierto en absoluto. Por ejemplo, supongamos que tengo una foto de un jefe de Estado con una prostituta. Podría subirla a Internet y arruinar su carrera. Y entonces la foto ya no valdría nada.
o podría chantajearlos año tras año. Conozco a alguien que trabaja personalmente en el centro de mando de la Agencia Espacial China y me dijo que todo el mundo allí sabe que es falso. A cambio de la transferencia de tecnologías secretas de la NASA relacionadas con los viajes espaciales, no lo hacen público. El Congreso de Estados Unidos dice que es ilegal vender tecnología espacial a China. China chantajea a Estados Unidos y la CIA les da ilegalmente esa tecnología a cambio de que no se descubre el fraude del alunizaje. Y lo mismo se aplica a Rusia. Una de las últimas publicaciones que se encuentran en la página principal de Sibrel.com es de hace aproximadamente un año. La IA más inteligente del mundo, que no está a disposición del público, varias IA que están interconectadas, la red neuronal de Google, que demostraron durante 3 días en un congreso en Moscú. Un equipo lo ha puesto en marcha, ha escrito una sinfonía en 2 segundos, una novela en 2 segundos y cuenta con un programa de detección de falsificaciones profundas que nunca se ha equivocado. Puedes enseñarle un video de Biden o Trump y te dirá en 1 segundo si es falso o no. Analiza todos los píxeles y la geometría de la imagen. Un equipo lo alimentó con imágenes de la superficie lunar procedentes de las sondas chinas no tripuladas y dijo que eran reales. Por cada imagen Apolo presentada al programa, este decía que eran falsas, un fondo falso. En otras palabras, una parte se grabó en un estudio de televisión. Esta IA inteligente simplemente dijo eso. Tenemos un video en mi sitio web que muestra a Putin viendo los resultados en tiempo real. No parece sorprendido en absoluto, en realidad más bien asustado. Pero si la verdad sale a la luz, tal vez se sepa algo cierto sobre él o ya no podrá chantajear a Estados Unidos. Y así lo dijo el exdirector espacial ruso el día de su jubilación. Quería decir algo que no pude decir cuando aún estaba en mi puesto. Las misiones a la Luna son falsas. ¿Cuándo salió eso? Eso fue unos 3 años. Así que se supone que la televisión RT está en contra de la corrupción. Pues bien, nunca informaron de cómo se demostró a Putin que la IA más inteligente del mundo acababa de decir que las misiones a la Luna eran falsas. Nunca informaron de ello. Y si dejo un comentario en otro artículo sobre IA, ¿qué pasa con la IA que dice que las misiones a la Luna son falsas delante de Putin? Será borrado. Después de que el exdirector espacial ruso dijera que las misiones a la Luna fueron falsas, al día siguiente recibo una llamada de Fox News. Querían hacer un programa especial de 1 hora sobre si estuvimos o no en la Luna y quieren entrevistarme. Y dicen, escuche, señor Sibrel, no hemos leído su libro, no hemos visto sus películas e incluso si encontramos pruebas concluyentes de que las misiones a la Luna son falsas, el programa concluirá que son reales para apaciguar a la gente. Así que se lo dijeron antes de hacerle la entrevista. Correcto. Y eso es Fox News, que no es más amigo suyo que Russia Today. Si no, no habrían despedido a Tucker Carlson, que tenía 100 millones de espectadores en cada uno de sus programas. ¿No es así? Esa gente no está en el negocio para ganar dinero, como debería ser. Están en él para controlar la información. Así que eché un vistazo a su especial. Encontraron a un científico ruso de 1969 que les felicitó. El orador dijo, vean, los rusos creen que estuvimos en la Luna. Pero Fox News no informó de que el exdirector espacial ruso había dicho 6 semanas antes que las misiones a la Luna eran falsas. Fox News miente igual que RT. Ambos están controlados y se supone que producen programas que aseguran a la gente que las misiones a la Luna son reales. Volviendo a los refutadores de mis argumentos, si realmente estaban en la Luna, Dan, cualquiera que diga lo contrario es simplemente un idiota. Entonces, ¿por qué hay 1000 videos en YouTube que han costado decenas de miles de horas de producción para convencer a un puñado de idiotas de que los alunizajes son reales? Si dijera que Mickey Mouse fue el primer presidente y no George Washington, ¿crees que habría 1000 videos para que la gente volviera a la carga? No es Mickey Mouse. He aquí las razones. En realidad es George Washington. You mentioned the other countries, China. Vale, tú mencionaste que con estos otros países, China, por ejemplo, que la filmación del módulo lunar chino es auténtica. Realmente han estado allí y el tipo de refutación que escuché dijo, si otros países han volado a la Luna, eso es un hecho. Simplemente no ha habido un vuelo tripulado a la Luna desde, ¿cuándo fue el último? ¿1971? 1972. Pero enviaron tortugas y arañas y demás a la Luna. ¿Es cierto o es una tontería? I don't think so. I don't think No lo creo. No creo que ningún animal aterrizara en la Luna, como se ha afirmado. Enviaron animales a través del cinturón de radiación para ver cómo de alta sería la exposición a la radiación.
Eso está en el clip en mi sitio web, donde el ingeniero de la NASA dice que la gente no sabe esto. Pero a unas 1,000 millas por encima de la Tierra comienza un campo de radiación de 30,000 millas de espesor. Todas las misiones tripuladas han estado muy por debajo de eso, excepto la de la Luna. El hombre dijo que la radiación allí es peligrosa y la tecnología para cruzar este campo de radiación y sobrevivir no se ha inventado todavía. Vi el clip de la NASA en el que el director decía, todavía tenemos que resolver este problema antes de... Sí, tenemos que resolver el problema de la radiación antes de enviar gente a través de esa región del espacio. Pero tienen que atravesar esta región del espacio para llegar a la Luna. Verás, tenemos que resolver estos problemas antes de enviar gente a través de esta región del espacio, lo que significa que los problemas no están resueltos, por lo que si hubieran enviado a alguien a través, habían muerto. Entonces, ¿cómo llegaron exactamente a la Luna? Sí. Así que básicamente enviaron sondas no tripuladas con 2 contadores Geiger a la radiación. Ya deberían saber que no son letales si han volado a la Luna 6 veces para pasear por ella y 2 más para orbitarla. Así que trajeron los contadores Geiger de vuelta. Y así que pregunté, ¿saben? Se trata de una misión civil financiada por los contribuyentes. Soy periodista y ciudadano estadounidense. ¿Pueden darme la lectura de estos contadores Geiger? Ellos dijeron, eso es un secreto militar. Y yo dije, vale, déjame asegurarme de que entiendo esto. Si envías sondas al Sol para medir la temperatura del Sol, ¿la temperatura medida del Sol no es un secreto militar, sino parte de la naturaleza? Por supuesto. Cuando se envían sondas a Júpiter para averiguar cuánto helio hay en la atmósfera de Júpiter, la cantidad medida no es un secreto, forma parte de la naturaleza. Entonces, ¿por qué debería ser un secreto una parte de la naturaleza, a saber, la cantidad de radiación que tendría que atravesar un astronauta para llegar a la Luna? Porque el descubridor original del cinturón de radiación de Van Allen dijo que la dosis es 100 veces más letal y por eso hay maniquíes orbitando la Luna y no personas. De acuerdo. El artículo de Wikipedia sobre esto dice que Van Allen dijo algo así como, oh no, creo que la gente puede ir a través de él, lo creas o no. Puede buscarlo. Sí, por supuesto que Wikipedia difunde mentiras en todas las páginas. Eso es correcto. Así que originalmente dijo, es una dosis 100 veces más letal. Y si después dice, no es letal, entonces el tipo es un idiota que no sabe lo que está hablando. Entonces, ¿por qué está encargado? Lo mismo puede decirse de Von Braun. Primero dice, necesitaréis 3 cohetes de 800,000 toneladas para volar a la Luna. Y luego dice, oh, solo necesitáis un 30,000% menos de potencia de cohete. Cualquiera que falsea así sus cálculos es, por tanto, un incompetente. Entonces, ¿por qué está al mando? ¿O tiene razón o es incompetente, verdad? Sí, así que si es incompetente no se puede ir a la Luna. Y del mismo modo, si tiene razón no se puede ir a la Luna. ¿Crees que estos 2 chicos recibieron la llamada? Bueno, tenemos una lista de las personas que estaban en la base aérea, Cannon, cuando se filmó el primer alunizaje. Viene el mismo presidente Johnson. Base de la Fuerza Aérea Cannon en el este de Nuevo México. Sí, Clovis, Nuevo México. Nuestra fuente que les vio filmar el falso alunizaje era el jefe de seguridad de la base más segura de las Fuerzas Aéreas. El presidente Johnson le entregó personalmente una lista de 15 personas que habían sido admitidas como testigos presenciales. Guardó esta lista como recuerdo, la publicamos en el libro, tanto en la versión americana como en la alemana, y Van Allen estaba en la lista. Bien, entonces esta evidencia principal de la que estás hablando más la conclusión de tu cabeza es suficiente para refutar el alunizaje. No tienes que lidiar con el mar, la roca y las cruces en las fotos y todas estas cosas. Sí, esto no viene al caso. Bueno, pero aún me gustaría abordar el tema del foco. Bueno, quiero decir, el hombre que construyó la cámara Hasselblad, que se utilizó para tomar las fotos, dijo, estas fotos fueron tomadas delante de una luz eléctrica. ¿Lo dijo? Sí, eso es lo que dijo, de acuerdo. Sí, en el especial de Fox titulado Teoría de la Conspiración, aterrizamos en la Luna, en el que fui asesor. Sí, hablando de las cámaras, las 2 tomas de cámara que todavía me desconciertan son, 1, las tomas de Armstrong bajando del módulo lunar, y 2, esta película perfectamente sincronizada y panorámica. Quiero decir, como cineasta, como fotógrafo, ¿cómo consiguieron esa vista perfecta del módulo lunar siendo disparado de vuelta al espacio? ¿Tú sabes cuál? Bueno, debería haber habido un retraso dramático de radio entre el mando a distancia y el hombre, y el que adivinó bien, eso es un poco absurdo. Lo interesante de mi película, When Astronauts Go Wild, es que entrevistamos a Alan Bean, que dice ante la cámara, no volamos a través del cinturón de radiación, lo cual es cierto.
Permanecieron en órbita durante 8 días, ascendiendo y descendiendo ante testigos, haciendo el amerizaje y demás. Y entonces un astronauta dice sobre el descenso, sabes, fue muy silencioso, lo que podemos oír en la cinta, aunque debería ser ruidoso. Luego tenemos a Eugene Cernan, que dijo, oh, era muy ruidoso, casi no se oía. Entonces, ¿qué fue? ¿No es un poco contradictorio e incoherente? Is there any proof that Stanley Kubrick worked on ¿Hay alguna prueba de que Stanley Kubrick trabajara en la producción del estudio del falso alunizaje? Bueno, hay una conclusión lógica y hay pruebas de que lo hizo. En mi opinión, es irrelevante quién lo falsificó. El hecho es que lo falsificaron en 1968, cuando se filmó en la base aérea Cannon, al mismo tiempo que él estaba haciendo 2001, una odisea del espacio, una película sobre un vuelo a la luna. To the moon, 2001: A Space Odyssey. Oh, right. And Oh, sí. the fact is, they did El hecho es que falsificaron el alunizaje. Alguien tuvo que ser responsable de estas fotos falsas. Podrían contratar al general del Departamento de Medios de Comunicación del Pentágono y tomar buenas medidas de seguridad, pero obtener resultados de aficionado. O podían contratar al mejor cineasta del mundo, Stanley Kubrick, obtener buenos resultados a corto plazo y preocuparse de la seguridad más tarde. Yo habría hecho lo segundo. one of the characters, the little boy, Y en su película El Resplandor, uno de los actores, el niño, llevó un jersey del Apolo 11 tejido a mano. Luego está la última película de Kubrick, Eyes Wide Shut. Durante 50 años la gente ha visto la imagen de Buzz Aldrin con el brazo doblado y no ha reparado en las numerosas arrugas de su traje presurizado. ¿Cuántas arrugas hay en un globo? En fin, la gente tiene los ojos muy abiertos. Entiendo, sí. Stanley insistió contractualmente en que en esta película, Eyes Wide Shut, se proyectara en el 30 aniversario del lanzamiento a la Luna. ¿Y fue así? Sí, el 16 de julio de 1999. Creo que a Stanley Kubrick le habría fascinado hacer una película tan buena que la gente pensara que era real, como una especie de elogio intelectual. O tuvo algo que ver, o lo sabía. Y de nuevo, es irrelevante. No digo en mi libro ni en mi película que él lo hiciera. Es una teoría interesante. Hay algunas pruebas que sugieren que tuvo algo que ver o que lo sabía. with it or knew about it. Right, right. Correcto, correcto. Did the government El gobierno tuvo que admitir al final que si de acuerdo algunas tomas se hicieron en un estudio porque no podíamos recrearlas debido a las temperaturas o lo que fuera, tuvo algo que ver con la película. Así que si estas imágenes se recrearon para que el público supiera lo que estaba pasando, ¿también se difundieron este tipo de filmaciones? Bueno, una pequeña nota al margen para responder esta pregunta. La última vez que estuve en un hotel, recuerdo haber hojeado la programación de HBO. Un tercio de las 10 películas eran sobre extraterrestres. Si 3 de las 10 películas fueran sobre lo idiota que es Trump, o por el contrario, sobre lo héroe que es Trump, sería sin duda un esfuerzo concertado para dirigir la opinión pública. Steer public opinion. The government Por alguna razón, el gobierno quiere que creamos en los ovnis y están organizando audiencias al respecto en el Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué no hay audiencias en el Congreso sobre JF Kennedy o el fraude del alunizaje? Quieren que nos lo creamos, por eso es mentira. Hace poco se estrenó una película sobre el vuelo a la Luna y las imágenes falsas. Querían hacernos creer que las fotos eran falsas, pero que realmente estaban en la Luna. Pero eso también es mentira. Tuvieron que hacerlo porque la IA dijo que las fotos eran falsas. Están reflexionando, tratando de averiguarlo. Vale, las fotos son falsas, pero ¿cómo podemos hacer que la gente crea que la historia es cierta sin que nos resulte embarazoso? El hecho es que en 1969 el 10% de la población pensaba que la misión a la Luna era falsa antes de su lanzamiento. thought they were going to fake it. Así que lo último que harían sería falsificar algo oficialmente, porque entonces se les acusaría de falsificarlo todo. Es muy sencillo. Si realmente fueran a la Luna, no tendrían que fingir nada. Si están fingiendo estar a medio camino de la Luna, es porque no pueden volar a medio camino de la Luna. No les importaba. El supuesto aterrizaje en directo era un gráfico de Atari que mostraba una pequeña erupción en la superficie lunar. No había más imágenes en directo. Bueno, si yo fuera el jefe de la NASA, pondría una cámara en el lateral del cohete, le pondría un cristal protector y tomaría una foto a todas horas desde la plataforma de lanzamiento hasta la Luna para demostrar que realmente estuvimos allí. Dispararon una bengala desde la Luna o algo así, pero no hicieron nada de eso. Mostraron lo menos posible y luego solo mostraron una imagen de la cuarta generación. Los organismos de radiodifusión dijeron, dadnos una emisión en directo. Dijeron, no, tomaremos la imagen, la proyectaremos en una gran pantalla con la calidad de proyección de 1969, la filmaremos con una cámara de televisión, la transferiremos a un monitor de televisión y la filmaremos desde allí. Podrían haber
hecho una transmisión en directo. Y también puedo decir, Ron Howard fue advertido por su abuelo. Las misiones a la Luna son falsas. No hizo caso. Quiere hacer este programa especial. Así que se dirigió a la NASA y le dijo, vamos a transferir todas las imágenes originales a la televisión de alta definición y proyectarlas a 30 metros de ancho. La NASA dijo, danos unos días. Y 2 días después todas las imágenes se perdieron y no se pudieron transferir a HD. Wow, how did you know about Ron Howard? ¿Cómo supiste que el abuelo de Ron Howard le dijo eso? Él lo admitió, lo dijo. Sí, y por eso no solo destruyeron deliberadamente todas las cintas de vídeo originales, sino que también desmantelaron y tiraron a la basura todas las piezas del único dispositivo que podía utilizarse para reproducirlas, por si alguna vez se encontraban los originales, haciendo imposible volver a reproducirlos. Han destruido todos los datos telemétricos originales que mostraban dónde estaba realmente el cohete. Y destruyeron todos los esquemas, planos y diagramas del equipo original que mostraba la energía de la batería que supuestamente enfriaba el módulo lunar a 72 grados Fahrenheit durante 3 días con una batería de coche contra 250 grados, y el combustible y todo eso. Por lo tanto, nunca harían eso si realmente hubieran volado. Pero eso es exactamente lo que harían si estuvieran cometiendo fraude, ¿sabes? Se gastó el equivalente a $250 mil millones para ir a la Luna, ¿verdad? Imagina que Bill Gates se gasta $250 mil millones en construir el primer ordenador. Funciona fantásticamente, lo tira al horno junto con todos los planos. Quizá deberían haber hecho lo mismo con la bomba atómica, pero no lo hicieron, ¿verdad? No. El B-52 tiene 70 años, todavía hay 200 en servicio, así que si realmente hubieran volado a la Luna, nunca habrían destruido nada, pero eso es exactamente lo que harías si estuvieras cometiendo un fraude. Y eso es en sí mismo una prueba de fraude, que lo destruyeron todo. Y realmente tenemos gente de la NASA, gente del gobierno que dice en grabación, ¿hemos perdido la tecnología? Bueno, no dijeron que lo perdieron, dijeron que lo destruyeron deliberadamente. Es uno de los clips de vídeo en Cyber.com, mi libro Moon Man. Es interactivo. Uno de los enlaces es de sus propios astronautas de la NASA diciendo, destruimos esta tecnología. Volvería a la Luna en un nanosegundo. El problema es que ya no tenemos la tecnología para hacerlo. Antes lo teníamos, pero lo destruimos, y reconstruirlos es un proceso doloroso. ¿Por qué destruirían algo que cuesta $250 mil millones si ni siquiera quieren destruir la tecnología de la bomba atómica? Lo hicieron para encubrir el fraude. Vaya, vale. Bueno, creo que vamos a terminar aquí, Bart Sibrel. ¿Tienes alguna idea final? Y después puedes recordarnos una vez más tus libros y dónde puede encontrarte todo el mundo. Ahora que se emite para la televisión alemana, claro, aquí está la versión alemana de Moon Man, publicada por Editorial Kopf. Es la historia real de un cineasta que está en la lista negra de la CIA. Ahora se ha publicado en alemán, en tapa dura. Y puedes ir a Cybrel.com y ver la declaración de confesión en el hecho de muerte. Puedes encontrar todo esto en la página principal de Cybrel.com. De acuerdo. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido realmente un placer y un honor. De nada.